A continuación veremos el manejo de las nuevas plantillas de libros electrónicos versión 5.0. Empezaremos con el manejo de la plantilla o libro electrónico registro de ventas. Damos doble clic para abrir el archivo. Al momento de abrir el archivo nos sale un cuadro de diálogo donde nos muestra información sobre el autor de la plantilla, en este caso nuestra página web www.archivoexcel.com. Si quisieran contactarse con nosotros, no olviden escribirnos al correo contactos@archivoexcel.com. Para el caso de consultas y sugerencias, utilicen el correo informes@archivoexcel.com. Estamos a su disposición para cualquier tipo de capacitación o asesoría en el manejo de estas nuevas estructuras de los libros electrónicos. Una vez leída esta información, damos clic en el botón aceptar. El registro de ventas para el periodo 2016 tiene dos formatos o dos estructuras. La primera estructura es para las empresas que realicen diferentes tipos de operaciones de ventas, como son ventas de exportación, ventas grabadas, descuentos a ventas grabadas, tengan operaciones exoneradas, operaciones inafectas, estén afectos al impuesto selectivo al consumo, realicen ventas de arroz pilado y otros tributos y cargos que pudieran manejar. La otra estructura, que es la 14.2, la manejan empresas que no realizan demasiadas operaciones de ventas o que no realizan diferentes tipos de ventas como vimos en la plantilla anterior, sino que sus operaciones se resumen a operaciones netamente grabadas con el impuesto general a las ventas. Regresamos a la plantilla del formato 14.1 para configurar algunos datos para el proceso y presentación de la información. El primer dato a configurar es el régimen tributario de la empresa. Para este caso se pueden seleccionar dos opciones, régimen general o régimen especial. Ingresamos el número de RUC de la empresa, el periodo al cual pertenece la información, el mes al cual pertenece la información. En el caso de días no aplica para este libro electrónico. Código del libro ya está definido, así es que no necesitamos modificar estos datos. Tampoco el código de oportunidad de presentación, ya que no aplica para este libro. El siguiente dato a configurar es el indicador de operaciones, que tiene tres códigos: el código 1 para empresa o entidad operativa, el código 2 para cierre de libro, en este caso para los que no están obligados a llevar este libro, el código 0 para cierre de operaciones, en el caso de baja de inscripción en el RUT. Nosotros utilizaremos el código 1, empresa o entidad operativa. El siguiente campo es indicador del contenido del libro registro. Tiene dos códigos: uno cuando el libro contiene información y el 0 cuando el libro no tiene información. Para nuestro caso, al tener información, registraremos el código 1. En algún mes que no tuviéramos información que presentar, registraremos el código 0. El siguiente campo a configurar es el indicador de la moneda utilizada. Solamente son dos tipos de monedas: uno nuevos soles, dos dólares. En este caso, nuestra información que se va a presentar es en moneda nacional. Por tal motivo, registraremos el código 1 que pertenece a nuevos soles. El indicador por defecto del libro no lo configuramos, eso queda tal cual está. Y otros datos a configurar son los importes mínimos para el caso de operaciones que tengan que pagarse o cobrarse utilizando medios de pago. Para el caso de soles, el tope mínimo es 3.500, dólares, 1.000 dólares. Si los importes sufrieran alguna variación, solo tendríamos que modificar. A continuación pasamos a la hoja 14.1 para ver la estructura de la plantilla y su manejo. Esta plantilla tiene los siguientes botones: el botón detalle, que nos muestra información de la estructura de la plantilla en lo que se refiere a longitud,
obligatoriedad de la información o del dato, la llave única, el tipo de formato que debe tener el dato por cada columna y algunas observaciones que debemos tener en cuenta al momento de ingresar la información. Damos clic nuevamente en el botón detalle para que se oculte la información. Tiene el botón borrar, el cual nos va a servir cada vez que queramos utilizar la plantilla para un nuevo mes. Damos clic en el botón borrar para que borre la información anterior y nos permita ingresar nueva información. El botón generar nos ayudará a completar automáticamente algunos campos de la estructura o del formato que muchas veces nuestra información original no cuenta. Estos campos son periodo, número correlativo del asiento contable, el código de la moneda, el tipo de cambio, el indicador de comprobantes de pagos cancelados con medio de pago y el estado que indica la oportunidad de la anotación de la operación. Todos estos campos van a ser generados automáticamente cuando demos clic en el botón generar. Y por último el botón crear TXT, el cual nos creará el archivo plano que primero validaremos en el validador del PLE para luego ser presentado a SUNAT. A continuación procederemos a copiar o trasladar información de un registro de ventas de una empresa a esta plantilla. Tenemos el siguiente archivo con información del registro de ventas del mes de noviembre de una determinada empresa. Esta información ha sido exportada de un software contable al Excel. A continuación, lo que vamos a hacer es copiar esta información en nuestra plantilla de registro de ventas versión 5.0. Vamos a copiar la información solamente en las columnas donde nos señala la palabra data. En los campos donde nos señala automac no vamos a copiar ninguna información ya que ese dato se va a generar automáticamente. El primer campo a copiar es el número correlativo o cubo de la operación. En este caso seleccionamos la información y la copiamos. El siguiente campo es la fecha de emisión del comprobante de pago. El siguiente campo, fecha de vencimiento o fecha de pago. ¿Qué nos dice las observaciones? Solamente es obligatorio el ingreso de información en este campo cuando el campo número 6, que es tipo de documento, tiene el código de comprobante número 14 y cuando el campo 34 es diferente al código 2. El campo 34 se refiere al estado que indica la oportunidad de anotación y el código 2 es cuando el documento es un comprobante anulado. ¿Qué más nos dice? Nos dice que este dato debe ser menor o igual al mes siguiente del periodo informado. También nos dice que es menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1. Para este caso, al no manejar el tipo de comprobante número 14, no será necesario registrar esta información. Los siguientes campos son tipo de comprobante o documento, número de serie, número de comprobante inicial. Vamos a copiar estos campos. El campo número del comprobante de pago final lo utilizaremos cuando tengamos que registrar el importe total de operaciones diarias para el caso del tipo de comprobante, boleta de venta o ticket. En este caso tendremos que ingresar un número inicial, el número del comprobante con que se empezó en el día y el número final con el que se cierra el día. Para este caso no tenemos ningún tipo de operación de esa naturaleza, así es que lo vamos a dejar en blanco. Los siguientes campos que tenemos que completar son tipo de documento de identidad del cliente, el número de documento, apellidos y nombres del cliente. El siguiente campo es el valor facturado de la exportación.
Buscamos la columna con esta información. Copiamos. El siguiente campo es base imponible de la operación grabada. El siguiente campo para ingresar información es el descuento de la base imponible. Este campo se utilizará cuando el cliente utilice facturas con descuentos que se muestran en el comprobante de pago. En este caso, al no tener ese tipo de información en otros comprobantes, dejaremos en blanco esta columna. El siguiente campo es el IGB. El siguiente campo es descuento del impuesto general a las ventas. De igual forma que el campo 15, se utilizará cuando el cliente dentro de sus facturas otorgue un descuento tanto a la base imponible como al impuesto general a las ventas. Para este caso no tenemos ese tipo de información. El siguiente campo es importe total de la operación exonerada. Copiamos la información. Importe total de la operación inafecta no tenemos. Impuesto selectivo al consumo tampoco tenemos ese dato. Base imponible por ventas de arroz pilado no tenemos. Impuesto a las ventas por arroz pilado tampoco. Otros tributos y cargos tampoco tenemos. Y por último, la columna de importe total. Siempre, por recomendación, es preferible cotejar los importes totales de cada columna con los importes totales de la hoja de la cual estemos copiando la información. La siguiente columna es código de la moneda, que nos hace referencia a tabla número 4. En la tabla número 4 están los tipos de monedas. Para este caso, algunos sistemas no cuentan con esta información, así es que esta plantilla en forma automática ingresará la información en este campo. Tipo de cambio, la siguiente columna, tenemos en la columna tipo de cambio, así es que la vamos a copiar. Las siguientes columnas son fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica, el tipo de comprobante de pago que se modifica, su número de serie y su número de comprobante. Copiamos esta información. El siguiente campo es identificación del contrato del proyecto. En este caso no tenemos ningún tipo de contrato de esta naturaleza, así es que dejamos el espacio en blanco. El siguiente campo es error tipo 1, inconsistencia en el tipo de cambio. En observaciones, SUNAT indica que este campo 32 será para evitar cometer errores en el registro del tipo de cambio de la fecha de la operación. Muchas veces, al momento de registrar alguna operación en dólares o moneda extranjera, utilizamos un tipo de cambio que no es de la fecha. Este campo nos permitirá corregir ese error. La observación nos dice que esto lo haremos mediante una nueva estructura que más adelante SUNAT implementará para evitar este tipo de error. Indicador de comprobantes de pago cancelados o medios de pago. Este campo es automático en función al importe total del comprobante de pago. Si el importe pasa los topes señalados en la hoja DG 14.1, tanto en soles como en dólares, automáticamente consignará el código número 1, indicando que la operación ha sido cancelada utilizando un medio de pago permitido según la tabla número 1.
Este tipo de dato es nuevo en esta estructura y muchas de las empresas al momento de registrar su información no cuentan con este dato, así es que esta plantilla en forma automática les va a ayudar a generar el código. Y por último, el campo 34 que también se genera en automático teniendo en cuenta el tipo de operación. En este caso, el registro de ventas tiene 5 tipos de estado: el 0, cuando la anotación es optativa y no tiene efecto en el IGB; 1, cuando pertenece al periodo; 2, cuando es un documento o comprobante de pago anulado; 8, cuando la operación corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotado en dicho periodo; y 9, cuando la operación se anotó en un periodo anterior y se está rectificando en este periodo. Una vez terminado de copiar toda la información, damos clic en el botón detalle para ocultar algunas celdas con información. A continuación, vamos a dar clic en el botón generar para que la macro procese la información y complete algunos datos que nos van a ser necesarios para la presentación del libro electrónico. Damos clic en el botón generar y automáticamente ya procesó la información. Automáticamente nos ha generado el periodo en el caso del campo número correlativo, como establece la norma. En el caso de comprobantes anulados no va ningún número correlativo, se regisra 00, solamente quedan con su número correlativo las operaciones que tienen información. En el campo número correlativo del asiento también lo ha generado automáticamente. En el caso de los comprobantes anulados tienen un número correlativo. Automáticamente se ha registrado el código de la moneda, teniendo en cuenta el tipo de operación, ya sea en soles o dólares, el tipo de cambio también se ha generado automáticamente. Otro campo que también se ha generado automático es el campo 33, que es indicador de comprobantes de pago cancelados con medios de pago. Como le indiqué anteriormente, solamente se van a codificar los registros que excedan los topes, tanto en soles como en dólares, y que por ley nos exigen que utilicemos un tipo de medio de pago para cancelar la operación. El campo 34, que también se ha generado automáticamente, dependiendo el tipo de operación. A continuación, el siguiente paso es crear el TXT o archivo plano para validar la información. Damos clic en el botón crear TXT para que nos genere el archivo plano. Damos clic en aceptar y como pueden ver, el archivo ya ha sido creado. Ahora lo que tenemos que hacer es validar la información. Abrimos el validador de SUNAT, copiamos el número de RUT de la empresa y utilizamos el validador en modo de prueba, sin clave SOL. Solamente queremos validar la información para estar seguros que nuestra información no tenga ningún error para luego proceder a su presentación. Damos clic en el botón aceptar, clic en el botón validar, clic en el botón añadir archivo y seleccionamos el archivo. Damos clic en abrir y por último doy clic en el botón validar. Automáticamente procesa la información y me sale el siguiente mensaje: con errores,
ver constancia. Adrede hemos querido presentar esta información para detectar los errores que generalmente se presentan cuando copiamos información a esta plantilla. Muchas veces podemos pensar que es error del aplicativo, pero vamos a demostrar que no es así, sino que es error de la misma data que estamos manejando. Por eso es muy importante tener mucha paciencia al momento de generar nuestro libro electrónico e identificar los errores y corregirlos. Por la experiencia que tengo en el manejo de libros electrónicos, muchas veces el problema radica en un 99% en la data que se está trabajando. Veamos el primer error. Nos dice que la fila 1, columna 8, la longitud es incorrecta. Veamos. Nos ubicamos en la fila 1, columna 8. La columna 8 nos hace referencia al número del comprobante de pago inicial. Esta data la hemos copiado tal cual se exportó del programa contable y el problema es que tiene ceros adelante. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esa información en un dato numérico. El siguiente error se encuentra en la fila 1, columna 26. Me dice que el campo es obligatorio. El campo 26 es el tipo de cambio. ¿Qué nos dice el detalle? Nos dice que este campo debe ser obligatorio. Si es que el campo 25 contiene dato. Nos indica el punto 2, la estructura, con 3 decimales y positivo. Muchas veces los registros, cuando la operación es en moneda nacional o es una operación anulada, no registramos el tipo de cambio. ¿Qué ventaja tiene este aplicativo? Este aplicativo nos facilita el trabajo de registrar el tipo de cambio por día, teniendo en cuenta la fecha de emisión del comprobante de pago. A continuación, procederemos a registrar los tipos de cambio de los días correspondientes al mes de noviembre. Y todos los meses, así sucesivamente, iremos registrando los tipos de cambio de los días subsiguientes. Muy bien, por el momento corrijamos estos errores. Damos clic en cancelar, regresamos al menú anterior, regresamos a la plantilla, a continuación damos clic en generar, se ha corregido el error y todos los registros tienen su tipo de cambio. Nuevamente damos clic en el botón crear TXT, clic en el botón aceptar, cargamos el validador, seleccionamos el archivo, damos clic en abrir, clic en validar, nos indica ahora el error en la fila número 5, columna 10, no acepta el tipo de documento de identidad consignado. 5.10, fila 5, columna 10. Como podemos ver, en lo que se refiere a tipo de documento de identidad, según la tabla 2, el código para RUC es 6, no es 06. Procedemos a modificar la información. Convertimos el número y nuevamente damos clic en crear TXT para corregir la información. Como pueden ver,
La mayoría de errores que se generan es por consecuencia al tipo de información o datos que se maneja. Damos clic en cancelar, regresamos, damos clic en validar, seleccionamos el archivo, validamos. El siguiente error está en la fila 42211. El número de documento de identidad es incorrecto. 42211. Nos vamos a la fila 42211. En este caso podemos ver que este tipo de operación es una venta de exportación, pero en la data está registrado con el tipo de documento del cliente número 6, que se refiere a número de RUC, y en la columna 11 del número de documento de identidad no tiene un número de RUC, es un número correlativo asignado por software. Lo que tenemos que hacer es seleccionar a los clientes con este tipo de código y reemplazar el tipo de documento por 0, que se refiere a otros tipos de documentos. Nuevamente damos clic en crear TXT para actualizar la información, regresamos al validador, cancelamos, regresamos, damos clic en validar, añadimos el archivo, validamos y seguimos teniendo errores. Ahora el error se ubica en la fila 433, columna 11, el número de documento de identidad es incorrecto. 433, en este caso, el error surge con el cliente Cosemans Panama. El error figura en la columna número 11 y nos dice que el número de documento no corresponde al tipo de documento. Este no es un número de RUC, así es que procederemos a buscar todos los registros con este cliente y le cambiaremos el tipo de comprobante a 0, otro tipo de documento. Creamos el TXT, volvemos a validar la información, y ahora nos indica que el error está en la fila 459, 460, 61 y 62, campo 11. En estos registros, que son tipo de comprobante boleta de venta, tienen por código tipo de documento 6, RUC, y en el número de documento tienen un número que no es un número de RUC. Procedemos a cambiar la información, seleccionando todos los registros y le cambiamos su tipo de documento por 0. Damos clic en crear TXT, volvemos a validar la información, seguimos teniendo errores. Ahora el error que nos muestra es 482, 489, columna 10, dice no se acepta el tipo de documento de identidad consignado. 482, 489, 482 y 489.
Esto debido a que, a pesar de que el cliente es un extranjero, se le ha vendido productos grabados con el IGB con boleta de venta. ¿Qué tipo de documento? Registraremos el código 4, carnet de extranjería. Creamos el TXT. Volvemos a validar el archivo. Y los siguientes errores se ubican en la fila 490-491, columna 30, longitud incorrecta. Nos vamos a la fila 490, columna 30. Fila 490, columna 30. En este caso se refiere a la longitud del número de comprobante de pago modificado. Corregimos el error convirtiendo la información a número. Damos clic en crear TXT para actualizar la información. Volvemos a validar el archivo. Como pueden ver, ahora el TXT no presenta ningún error en la información. La única observación es incompleto, ya que a partir del periodo 2016 el registro de ventas debe ser presentado conjuntamente con el registro de compras y la constancia nos indica que no tenemos ningún tipo de error, no presenta inconsistencias y nos muestra un resumen de la información que contiene el TXT. Como han podido apreciar, la mayoría de errores que muestra la plantilla es por el tipo de información que procesamos en nuestros sistemas contables. Y cuando validamos la información a través de los libros electrónicos es que realmente vemos los errores. En esta primera parte hemos visto la información de un contribuyente que se encuentra en el régimen general de renta. En el caso de un contribuyente del régimen especial, la plantilla nos indica que para el caso del campo 3 no se debe registrar nada. Este es un error que tiene esta estructura de la SUNAT, ya que si nosotros dejamos en blanco este campo al momento de validar la información, es rechazada la misma, pues nos solicita que agreguemos este campo. En breves momentos vamos a ver el ejemplo con un contribuyente del régimen especial de renta. Borramos la información, copiamos la información del contribuyente. En la configuración de datos seleccionamos régimen tributario en RER, cambiamos el número de RUC por el número de RUC del contribuyente, luego generamos los datos que necesitamos completar para presentar la información. Como les indicaba anteriormente, vamos a borrar este campo, ya que según la estructura de la SUNAT nos dice que no es necesario ingresar información en este campo cuando el contribuyente pertenece al RER. Damos clic en crear TXT, vamos a validar la información, vamos al validador, cerramos la sesión para ingresar con el RUC del contribuyente del régimen especial y procedemos a validar la información.
seleccionamos el archivo, damos clic en validar y el aplicativo nos indica que el campo 3 de la fila 1 es obligatorio. Como les indicaba, a pesar de que la estructura dice que este campo no es necesario, cuando validamos la información nos obliga a ingresar información en este campo. Damos clic en el botón generar para que genere el número correlativo del asiento contable y podamos presentar la información. Damos clic en el botón crear TXT, volvemos a validar el archivo TXT y ahora sí, nuestro archivo no contiene ningún error en la información. Estas son algunas de las incongruencias que vamos a encontrar en las nuevas estructuras de los libros electrónicos versión 5.0. Acabamos de ver el manejo del primer formato o estructura.